Esta es la historia de Tierra de Cementerio. El cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales de los difuntos. Dependiendo de la cultura de cada región, los cuerpos pueden ser enterrados en ataúdes, féretros o sarcófagos. También pueden ser envueltos en tela para poder ser sepultados bajo tierra, depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de sepultura. La palabra cementerio viene del proverbio griego koimeterium, que a su vez dio origen a la palabra latina cementerium. Ambas palabras tienen el mismo significado, dormitorio. Según las creencias cristianas, en el cementerio los cuerpos duermen hasta que llegue el día de la resurrección. A los cementerios cristianos se los llama también campo santo. En la cultura y religión musulmanas, el suelo de los cementerios es la morada natural de los fallecidos. En la tierra se completa el ciclo vital del hombre, al que en el Corán cita en el versículo 20: de la tierra os creamos, a ella os retornaremos y de ella os haremos surgir otra vez. Esta creencia es muy similar a la del cristianismo. Polvo eres y al polvo volverás. Los cementerios, tumbas, sepulcros, a pesar de su imagen y aspecto muchas veces tétrico, en cierta manera han sido asimilados en la cultura popular como signos de buena suerte. Por otro lado, junto a esta creencia de que la tierra donde estaban enterradas personas santas tenían virtudes curativas, creció y se desarrolló otra creencia totalmente distinta. Dice que la tierra de cementerio aporta malas energías. En Colombia se cree que tras una visita al cementerio, la persona experimenta una sensación de cansancio porque el cementerio roba fuerzas. La tierra del cementerio sana el cuerpo y trae mala energía. Así, cuando las amistades y familiares del difunto llegan cansados del cementerio, deben tomar una ducha de agua tibia con alcohol para limpiar el cuerpo de esa energía. Y asimismo, todo aquel que haya estado en un cementerio hará bien echarse azúcar en los pies, ya que con eso exorcizará todo activo de malos presagios. Me llamo Andrea. Esta historia personal comenzó en 1970, cuando mi abuela se enfermó. Todos vivíamos en su casa, que era la casa de mis abuelos, los padres de mi padre. Como la casa era grande, antiguamente se usaba que todos viviéramos juntos. Mis abuelos tenían el fondo y las habitaciones más grandes, y mis viejos y yo, que soy única hija, las habitaciones más chicas. Mi abuelo había muerto en 1969. Como mi abuela cayó muy enferma con Alzheimer y ya no conocía a nadie, en casa contrataron a una enfermera de barrio, una señora anciana, que era vecina. Nunca me gustó. Se llamaba Mari. Me quedé muchas noches hablando con ella, porque yo en aquel entonces tenía 12 años, y como era verano y estaba de vacaciones, me quedaba toda la noche despierta. Una noche, en la cocina, se preparó unos mates y me contó una historia. Me habló de la tierra de cementerio. Ella era medio bruja y decía que la única manera de que mi abuela recobrara la conciencia era trayendo tierra de cementerio y esparcirla debajo de su cama. Supuestamente, también debía esparcirla debajo de la mía. Esa tierra absorbería un poco de mi juventud y lucidez, y luego había que barrerla y juntarla de día y esparcirla debajo de la cama de mi abuela. Entonces, ella estaría mejor. Con la excusa de ir a ver a mi abuelo al cementerio, un domingo, Mari me llevó. Nunca supe si mis viejos confiaban tanto en esa señora, que ni siquiera era familiar. Era de tarde, eran las 19 horas y estábamos en el cementerio. Mari se arrodilló en varias tumbas, todas tumbas de chicos, y empezó a escarbar con sus uñas la tierra y la guardaba en una cajita plateada que llevaba en la cartera. A mí me daba una mezcla de asco y miedo. Todavía recuerdo la repulsión que me dio cuando acarició mi cara con los dedos llenos de tierra húmeda de esas tumbas. Me dejó la cara sucia de tierra de cementerio. Esa misma noche de domingo me desperté sobreexaltada. Escuchaba una especie de llanto agudo que no reconocía. Caminé hacia la habitación de mi abuela, que ya a esta altura estaba atada a la cama porque de noche se quería escapar y podía ser peligrosa. Abrí la puerta y la vi. Mari
Estaba arrodillada frente a la cama de mi abuela. Alrededor de la cama un círculo hecho con tierra de cementerio y arriba del pecho de mi abuela pude ver una especie de criatura que amagaba a desplegar algo, como si fueran alas de plumas negras. Pero no era un ave, tampoco una persona. Era una especie de ser humanoide con grandes dientes y ojos rojos que caminaba por encima de mi abuela. Cuando me vio, desplegó las alas y Mari se dio vuelta. Y le juro, tenía otra cara. Era una cara demoníaca con grandes ojos negros. Abrió la boca y emitió un grito desgarrador. Corrí a la habitación de mis padres, pero no les conté nada. Solo dije que había tenido una pesadilla. Otra noche, mientras mis padres escuchaban un programa de radio y yo los acompañaba leyendo un libro, algo ocurrió. Alguien tocó la puerta. Mi padre tomó la arma y salió para el frente, mientras mi mamá fue a ver al fondo. Eran épocas de dictadura, todo era raro. Yo me quedé sola en el living, cuando de pronto en la radio se escucha: abrieron un portal, la casa está llena de muertos. En la puerta de nuestra casa estaba la ropa de Mari. Lo primero que mis viejos pensaron era que se había ido o que se la habían llevado. Esa misma noche mi abuela murió ahogada. Se broncoaspiró. Se tragó su propio vómito. La tragedia de la muerte de mi abuela hizo que junto al velorio y a la sepultura quedaran a un lado el paradero de Mari. Cuando mis padres fueron a su supuesta casa, descubrieron que en la dirección que nos había dado había un terreno baldío. Todos conocían a Mari del barrio, pero nadie la conocía tan íntimamente como para saber si tenía familia, amigos o algo más. Todos quedaron sorprendidos con ese terreno baldío. Nunca se supo nada más de ella, pero sí tuvimos un suceso más, y era un suceso escalofriante. Al mes de fallecida mi abuela, mientras mis padres desarmaban su habitación, notaron que el colchón tenía del lado de abajo una gran costura. Lo desgarraron con un cuchillo y, entre toda la espuma, encontraron algo macabro, un fémur humano que estaba tallado y en latín decía: Mementum Mori. Recuerda que puedes morir. En ese momento le conté a mis padres la visita al cementerio con Mari y ese extraño ritual que ella hacía. Nunca supimos si el ritual mató a mi abuela, si fue bueno o malo, o si por el contrario la ayudó a irse del otro lado. Mis padres murieron hace unos años y yo aprendí la lección. No solo la tierra de cementerio es negativo, los huesos de los muertos nos llevan del otro lado, aunque no querramos. Nunca supimos si Mari era una persona real. Es más, al día de hoy, yo, con casi 60 años, estoy convencida de que Mari pertenecía al otro reino, al reino de los muertos.